El año pasado estuvimos ya hablando sobre este tema de la creación. Estamos siguiendo un texto de Joseph Ratzinger. Hablamos de la creación del mundo, fundamentalmente, y ya el otro día empezamos a hablar de la creación del hombre. El hilo conductor de esta catequesis, o el punto de partida de estas charlas, es el texto del Génesis, el segundo relato de la creación, aquel en el que aparece Dios modelando al hombre del barro e insuflando sobre él su aliento de vida. Al principio del tema, al principio de la charla, Ratzinger se preguntaba ¿qué es el hombre? Es como una constante que nos servirá para no perder el hilo de lo que estamos realmente haciendo, hablando de la creación del hombre. En el fondo es preguntarnos quiénes somos, qué es el hombre. Y bueno, no voy a repetir lo que dijimos el otro día. Habíamos visto el tema, tiene como 3 puntos. El primero, el hombre formado de la tierra, hablamos de eso. Y el segundo, que es donde nos hayamos quedado, el hombre, imagen de Dios. A partir de aquí retomamos hoy la charla. Habíamos dicho que el primer elemento que aparece en el segundo relato de la creación, el primer elemento que aparece más evidente es este de la tierra, que Dios toma el barro y forma con él al hombre. Pero eso nos indica, este elemento nos indica la humildad de nuestro origen, que compartimos el ser de la creación, ¿no? Porque al final somos un ser material, tenemos en nuestro ser la materia, de la misma materia que está hecha toda la creación. Pero avanzando sobre eso, decimos además este aspecto precioso del libro de este relato del Génesis, que Dios insufló sobre el Adán formado de la tierra su espíritu, su aliento. Dice Ratzinger, para que el hombre sea creado es necesario un segundo elemento. La materia que hace de fundamento a la creación es la tierra, pero solamente saldrá de ella el hombre, o se originará realmente el hombre, porque el cuerpo plasmado por Dios, porque al cuerpo plasmado, Dios le insufla su hálito en la nariz, que es como aparece literalmente en el texto. Estoy pensando digo, estoy viendo mal, es que se me olvida que tengo que ponerme las gafas. En fin, no sé qué es peor, si hacerse viejo con los ojos o con la cabeza. Y este hálito insuflado por Dios en el hombre es la realidad divina que entra en el mundo, justo en este momento. Esto se dice fácilmente, ¿no? La realidad divina que entra en el mundo. Pero es así, o sea, el Dios Todopoderoso, que está más allá de todas las cosas, porque no se confunde con ninguna de ellas, que ha creado todo de la nada y que por lo tanto ninguna de las cosas creadas se puede confundir con Él. No es que sean una especie de parte de Dios, como una emanación de Dios y que tuviesen partículas divinas, ¿no? No es eso, sino algo creado de la nada, distinto de Dios, pero Dios de alguna forma ya en este momento de la creación, cuando crea al hombre, no cuando crea otras cosas, cuando crea al hombre ya aparece una presencia de Dios en el mundo, por este aliento que insufla en el hombre. El primer relato de la creación, que ha sido objeto de las meditaciones anteriores, dice Ratzinger, el relato en el que Dios crea las cosas por la palabra, dice lo mismo, es decir, lo mismo que dice cuando dice que insufló su aliento en las narices del hombre, dice lo mismo con otra imagen más profunda. Dice que el hombre ha sido creado a imagen
y semejanza de Dios. Bueno, en realidad, el libro del Génesis no dice, el capítulo primero del libro del Génesis, no dice que el hombre fuese creado a imagen y semejanza de Dios, sino que en el diálogo interno de Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Recordáis eso? Pero cuando Dios crea, dice, a imagen de Dios lo creó. En el diálogo anterior al hecho mismo de la creación dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero después dice, a imagen de Dios lo creó. Casi todos se entienden, ¿no? Casi todos los autores, casi todos, cuando interpretan este texto, dicen, pues ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, San Ireneo hace una distinción que es muy bonita, porque él dice que Dios pensó en crear al hombre a imagen y semejanza, pero la imagen la creó al principio de los tiempos, cuando dio origen al hombre, y la semejanza la dejó para cuando llegase la plenitud de los tiempos y el Hijo de Dios, haciéndose hombre, plasmase la semejanza total de Dios en el hombre. Sea como fuere, esto es una interpretación de San Ireneo, pero sea como fuere, dice Ratzinger, lo mismo que se expresa aquí cuando Dios insufla su aliento en el hombre, de la misma forma, es lo mismo que había dicho el libro del Génesis, el primer capítulo del Génesis, cuando dice que Dios creó a Adán a su imagen y semejanza. Sobre esto de insuflar, a lo mejor ya os lo he explicado, o a lo mejor ya lo sabéis, pero la lógica de esta imagen, es decir, ¿por qué dice el libro del Génesis que lo insufló en su nariz? Pues porque en hebreo, pues espíritu, aliento de vida, tienen la misma palabra. Entonces, este aliento que es el espíritu que da vida al hombre, que es un espíritu que viene directamente de Dios, es como el respiro. Entonces el respiro pues entra por la nariz. Este es el porqué de la imagen. Pero lo que vamos, lo importante, dice, el primer relato de la creación dice lo mismo con esta otra imagen, dice Ratzinger, más profunda, de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. En el hombre se tocan cielo y tierra. Dios entra a través del hombre en su creación. El hombre está en relación directa con Dios y por él es llamado. El hombre está en relación directa con Dios. Si Dios ha dado su espíritu al hombre, entonces el hombre está en relación directa con Dios, al menos en el momento de la creación. A esto hay que entender que después el pecado va a oscurecer esta relación. No la va a romper del todo, pero va a oscurecerla y va a dificultarla. La palabra de Dios en la antigua alianza sigue teniendo valor para el hombre, para todo hombre particular. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Son palabras del profeta Isaías. Como el hombre ha sido creado por Dios por su aliento, por su espíritu, el hombre le pertenece a Dios, tiene una relación directa con Dios. Dios puede decir con verdad estas palabras que dice a través del profeta Isaías. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Esto es una cosa muy bonita porque no solamente, porque cuando Dios dice esto en el profeta Isaías, te he dado un nombre, tú eres mío, el nombre es lo que sirve para llamar a alguien. Nosotros intentamos, a veces somos un poco torpes de memoria y nos olvidamos del nombre de las personas, pero intentamos aprender el nombre de las personas para llamarlas por su nombre. El nombre sirve para llamar a las personas. Es el primer paso para entrar en relación con alguien o para establecer una relación, es aprender el nombre y poder llamar a la persona por su nombre. Pues Dios somos de Dios y por eso Él nos llama por su nombre para entablar esta relación que ya puso en el origen cuando nos dio su espíritu. Pero lo hermoso es que cuando hace esto Dios lo que hace es empezar un diálogo. Lo que hace Dios nunca es un monólogo. La misma revelación de Dios es siempre un diálogo de revelación y fe.
Y la revelación avanza pues porque cuando Dios habla, el hombre responde. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu patria a la tierra que yo te mostraré, Abraham obedece y da fe a Dios, y así puede progresar la revelación, porque a la palabra de Dios responden algunos hombres con la fe, y así puede progresar la revelación hasta llegar a Santa María Virgen. Vas a ser la madre He aquí la esclava del Señor. Gracias a la respuesta de fe de Santa María Virgen puede avanzar la revelación hasta llegar a su plenitud cuando el Hijo de Dios, la palabra de Dios, se hace carne en el seno de la Virgen María. Pero lo que decía es que se establece en el fondo, empieza una relación, ¿no? Una interlocución, y a esto de que te he llamado por tu nombre, eres mío, se corresponde también a aquellas otras palabras de Jesús cuando Él se identifica a sí mismo como cuando le pregunta a Moisés en la zarza ardiendo. ¿Os acordáis de la escena de la zarza, ¿no? Cuando le pregunta a Moisés, y cuando vaya a mi pueblo, ¿quién le digo cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y dice dos cosas. Dios en la zarza ardiendo dice, yo soy el que soy, y luego añade, eso no lo voy a explicar ahora, y luego dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es decir, Dios se identifica con el hombre al que Él ha dado nombre. El hombre se explica por Dios, por la relación con Dios, pero Dios mismo ha querido explicarse, ha querido explicar quién es Él por la relación libre que Él ha establecido con el hombre. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cada hombre, entonces, sigue diciendo Ratzinger, es conocido y amado por Dios. Todo hombre ha sido querido por Dios. Todo hombre es imagen de Dios. Y dice aquí una cosa importante. En esto consiste precisamente la profunda y gran unidad de la humanidad, en el hecho de que todos nosotros, cada hombre, somos parte del único designio de Dios, y nuestro origen está en la misma, y nuestro origen está en la idea misma de la creación. El otro día decíamos que, siguiendo a Ratzinger, decíamos que la materia de la que formamos parte, el mundo que es real en nuestra propia existencia, la materia, este barro del que dice el libro del Génesis que somos modelados, da razón, explica también o hace alusión a esta unidad sustancial de todos los hombres, que hace que todos los hombres en el fondo seamos una unidad. Pero no solamente, ahora Ratzinger añade algo, dice, somos uno no solo porque hayamos sido formados de la misma tierra y en el fondo todos tengamos esta misma realidad sustancial que nos sostiene en el ser, sino porque además de eso, lo que más nos diferencia como realmente hombres, es decir, el Espíritu Divino, ha sido dado a todo el hombre. No existe, ha dicho al principio, no existe hombre, no ha venido a la existencia del hombre hasta que el Espíritu de Dios no ha sido dado al hombre. Y eso Dios es algo que lo da en el hecho mismo de la creación humana, en el hecho mismo del existir humano. Por eso dice la Biblia que quien atenta contra un hombre, atenta contra lo que es propio de Dios, contra Dios mismo. Cuando Caín va a salir, ¿no? Pues Dios va a marcarle y para que todo el mundo sepa que es propiedad de Dios. Todos somos propiedad de Dios. Quien atenta contra el hombre, atenta contra Dios. La vida humana está bajo la especial protección de Dios, porque todo hombre, pobre o rico, enfermo, sufriente, inútil o importante, nacido o no nacido, enfermo, incurable o rebosante de energía vital, todo hombre lleva en sí el aliento de Dios y es imagen suya. Esta es la causa más profunda de la inviolabilidad de la dignidad humana. El hombre tiene una dignidad infinita, porque esa dignidad la recibe de Dios,
por la relación original que tiene con Dios y también por el destino final. Pero bueno, ahora estamos en los orígenes, por la relación original que tiene con Dios y por lo tanto su dignidad es infinita y por lo tanto el hombre es inviolable. Y a ello, a este reconocimiento tiende en última instancia toda civilización. Fijaos que dice Ratzinger aquí toda civilización, no simplemente el cristianismo, porque toda civilización tiende a reconocer, incluso los que no son cristianos, toda civilización, todo lo que es realmente civilización, no todo lo que dice que es civilización lo es. No todo lo que dice que es civilización lo es, pero toda civilización que lo sea cristiana o no sea cristiana, tiende a reconocer que en el hombre existe, por decirlo de alguna forma, una chispa divina, algo de divino, porque toda civilización puede reconocer que en el hombre hay algo, como decíamos el otro día, siguiendo una cita de Pascal, hay algo que supera infinitamente al hombre, hay un misterio que hace que el hombre sea como un punto donde la eternidad aparece, donde el misterio de Dios aparece. A esto tiende toda la civilización. Toda civilización. Toda civilización comienza reconociendo que en el hombre hay un misterio divino. Y al contrario, cuando se olvida que en el hombre hay un misterio divino, un misterio inviolable, y que su dignidad está por encima de todas las cosas, allí comienza la destrucción de toda civilización. Ratzinger lo dice así: esta es la causa más profunda de la inviolabilidad de la dignidad humana, y a ello tiende en última instancia toda civilización, porque allí donde ya no se ve al hombre como colocado bajo la protección de Dios, como portador del aliento divino, es donde empiezan a surgir las consideraciones que valoran al hombre, no ya por la relación con Dios, es decir, por su propio ser, sino por su utilidad. Allí es donde surge la barbarie que aplasta la dignidad del hombre. Cuando se pierde de vista esta relación original del hombre con Dios, entonces el hombre empieza a ser considerado conforme a su utilidad. Y si ya no es útil, pues entonces ya no tiene dignidad, ya no tiene esta dignidad, ya no es digno de respeto. Imaginad si no solamente no es útil, sino que además es causa de trabajos y de desvelos y de sufrimiento. Pues ¿por qué no podemos eliminar a los síndrome de Down si no aportan nada, si nos hacen sufrir o si nos causan dolores tenemos que ocuparnos de ellos, ¿por qué no eliminarlos? ¿Por qué no dejar que no nazcan ya? Bueno, pues este es el principio de la destrucción de la civilización. Cuando no se reconoce la original relación entre un hombre, sea de la condición que sea, pobre o rico, listo o menos listo, útil o inútil, enfermo o con salud, cuando no se reconoce esta dignidad, al final el hombre es valorado solo por su utilidad y al final esto significa que el hombre es violentado en su ser conforme a las reglas de la productividad de cada época. Donde se considera al hombre en su relación original con Dios, aparece, por el contrario, donde esta relación original con Dios se reconoce, aparece la primacía de lo espiritual y de lo moral. Porque entonces, lo primero, cuando se reconoce lo primero es el espíritu. Nuestro futuro, dice Ratzinger, el futuro de la humanidad depende por completo de que logremos defender esta dignidad moral del hombre en el mundo de la técnica y de sus posibilidades. ¿Por qué? Pues porque en la época técnico-científica que nos ha tocado vivir, en la que nos encontramos, aparece una particular
tentación. La actitud técnica y científica ha traído consigo un tipo especial de certeza. La certeza es aquella la certeza que puede confirmarse a través del experimento y de la fórmula matemática. Nosotros tenemos, la ciencia nos da muchas certezas, nos da la certeza de que podemos de que podemos ir de aquí a Madrid en muy poco tiempo, ¿no? Pues porque hemos construido coches y trenes y autobuses y nos da un montón de certezas y nos enfrentamos a la realidad y nos enfrentamos a la vida con todas estas certezas. Dice, y esto es bueno, ¿no? Pero la actitud técnica y científica ha traído consigo este tipo especial de certeza que se confirma con los experimentos y con la fórmula matemática, con las fórmulas matemáticas. Esto, efectivamente, dice, ha proporcionado al hombre una liberación expresa del temor y de la superstición y le ha dado un determinado poder sobre el mundo. Ya nosotros no vemos al mundo como una cosa oscura, llena de leyes que desconocemos, sino que conocemos las leyes que rigen el mundo, o gran parte de ellas. Y tenemos un gran poder sobre este mundo y por eso podemos utilizar estas leyes pues, para viajar rápidamente o para mil cosas. Pero, dice Ratzinger, pero aquí, esto que es bueno, pero aquí radica precisamente la tentación, en considerar solamente como lo racional, lo que es propio de la razón, y por lo tanto, como considerar como que es lo propio del hombre, solamente lo propio del hombre y digno del hombre, lo que puede comprobarse con el experimento y con el cálculo. Con respecto al hombre, la tentación es considerar que solo es tierra, o sea, que no tiene este principio divino que lo pone en relación directa con Dios. Lo cual supone, dice Ratzinger, que lo moral y lo sagrado, si solamente se tiene en cuenta, ¿no? Pues lo que es considerar lo que se puede comprobar con el experimento y con el cálculo, supone considerar que lo moral y lo sagrado ya no cuentan para nada, porque lo moral y lo sagrado no se pueden medir en un experimento. No se puede hacer una fórmula matemática con ello. Han quedado, por lo tanto, lo moral y lo sagrado relegado a la esfera de lo que ha sido superado por la razón, de lo que ya no es racional. Esta tentación es, en el fondo, la tentación de reducir, y esto lo vais a entender bien, es la tentación de reducir la ética a la física. ¿Qué es la ética? La ética es cómo debemos comportarnos. ¿Qué es la física? O mejor dicho, ¿qué es la técnica que se fundamenta en la física? Nuestra capacidad para hacer cosas, ¿no? Nuestra capacidad para hacer cosas en la vida. Ahora, reducir la ética a la física significa reducir lo que debemos hacer a lo que podemos hacer. ¿Podemos eliminar al síndrome Down de la vida? Si podemos, reducir la ética, la pregunta ética, a la pregunta técnica. ¿Por qué? Porque hemos olvidado que el principio del hombre no es simplemente la materia, no es simplemente lo que podemos medir y pesar y por lo tanto también hacer, sino que el principio del hombre es la relación con Dios y por lo tanto un aspecto moral. Digo lo que dice Ratzinger, cuando el hombre hace algo así, cuando reduce la ética a la física, entonces extingue lo que es propiamente humano, lo destruye, no libera al hombre, sino que lo destruye. Debemos distinguir, dice Ratzinger de nuevo, lo que Immanuel Kant sabía y reconocía. A lo mejor alguno no habréis oído hablar de Kant. ¿Y qué es lo que, un filósofo alemán, y qué es lo que sabía y reconocía Kant? Pues que hay dos formas de razón, la razón práctica, la razón teórica y la razón práctica. Aquí a lo mejor si alguno no está acostumbrado
A este lenguaje a lo mejor las palabras le conducen a engaño, porque aquí práctica no significa práctica de hacer manualidades o de hacer cosas así, sino práctica es justamente la cuestión moral. ¿Qué debo hacer? Esta es la cuestión práctica. En la razón práctica de Kant se refiere a esto, al deber. Dice Ratzinger, debemos volver a reconocer cómo reconocía Kant que hay dos formas de razón, la razón teórica y la razón práctica, como él las denominaba. Dice Ratzinger, la razón científico-física y la razón moral religiosa, como podemos nosotros tranquilamente llamarlas. Es decir, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo puedo relacionarme con Dios? Esta sería la razón que dice Ratzinger, moral religiosa. ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo puedo o cómo debo relacionarme con Dios? No hay motivo para declarar que la razón moral, esta pregunta sobre cómo debo vivir y cómo puedo y debo relacionarme con Dios, no hay motivo para decir que esta razón es un mero desconocimiento, es decir, que en el fondo no conocemos nada, quedamos absolutamente a tientas y a oscuras, o que es mera superstición, solo porque esta razón está estructurada de forma diversa a la razón matemática y a la razón y al modo al modo en el cual esta razón matemática o científica conoce el universo. Nuestra razón científica conoce pues de una forma muy sencilla. Yo tengo una fórmula, por ejemplo, la fórmula del movimiento uniforme acelerado, y conforme a esa fórmula, teniendo datos, yo sé lo que voy a tardar de aquí a Madrid, más o menos, ¿no? O también hago muchas observaciones de lo que tardo de aquí a Madrid y consigo hacer una fórmula universal. Bueno, pues esta es la fórmula, estas son las formas del conocimiento científico. Ahora, la forma del conocimiento de la razón, la forma de conocer de la razón práctica, que diría Kant, de la razón moral religiosa de la que habla aquí Ratzinger, tiene otros procesos distintos, mucho más complejos, en los que aparecen otros elementos mucho más sutiles y muy difíciles, casi imposibles de explicitar de forma clara, en escribirlos claramente en un papel y ponerlos negro sobre blanco. Dice, pero no por eso, dice Ratzinger, no por eso hay que decir que esto es irracional. Y trae yo un ejemplo. Dice, está fuera de los dictados de la razón, es decir, es algo de lo que hay que prescindir, o sea, que es una cosa irracional. Está fuera de los dictados de la razón la decisión, cuando uno toma la decisión de mantener o de establecer un matrimonio estable. ¿Es irracional cuando un hombre y una mujer deciden establecer una relación de matrimonio estable? La decisión de un amor dado de una vez para siempre, ¿esto es un asunto irracional? ¿No es digno esto del hombre? ¿Es algo que tiene que quedar al margen de la razón humana? No, lo que pasa es que cuando uno toma esta decisión guiado por la razón, esta razón teórico-religiosa, moral religiosa, no utiliza las fórmulas que utilizamos para ver cuánto tiempo vamos a tardar de ir de aquí a Madrid. ¿Está fuera de los dictados de la razón la generosidad o el agradecimiento? O sea, cuando uno es generoso dice, no, eso es una cosa irracional, no tiene que ver con el hombre. Cuando uno es agradecido, no, eso es irracional. ¿Eso realmente es irracional? ¿Está fuera de los dictados de la razón la fidelidad de los amigos? Pues nada de eso, sino que depende de una racionalidad, todas estas cosas, todos estos ámbitos y también nuestra relación con Dios, depende de una racionalidad que no es la mera razón científica, sino de una razón más amplia, que tiene en cuenta más elementos más variados y sutiles que aquellos que tienen en cuenta la razón científica. Esta forma de conocer, propia de la razón moral y religiosa,
es también una forma de razón, aún más, es la forma superior de la razón, porque sólo ella asegura a las ciencias naturales y a la técnica su dignidad y las impide destruir al hombre. ¿Qué es lo que puede impedir que un Estado poderoso se ponga a lanzar bombas atómicas por todas partes cuando ve a sus enemigos? Pues que haya un límite moral a las cosas. Si no hay límite moral a la técnica, ya Kant habló de la primacía de la razón práctica, o sea, de esta prioridad, de que está por encima la razón práctica sobre la razón teórica, la razón moral sobre la razón científico-matemática, porque la razón moral, en la libertad que le es propia, es la que puede conocer las realidades superiores más profundas y decisivas. Dice, la razón moral, en la libertad que le es propia. Esto es muy interesante porque cuando nosotros razonamos conforme a las reglas científicas, normalmente no necesitamos un uso muy grande de la libertad. Os pongo un ejemplo. 2 más 2, ¿cuántos son? 2 más 2, 4. Para reconocer que el 4 es el resultado de sumar 2 más 2, no hace falta un uso enorme de la libertad. Es verdad que uno puede decir, pues no, yo digo que no son 4, ¿vale? Pues de acuerdo, siempre habrá... Pero no hace falta decir, bueno, tengo que hacer un acto aquí de decisión, ¿no? Es 4, me decido por el 4 o no me decido por el 4. Sin embargo, cuando se trata de las cosas divinas, ahí sí que se exige la libertad. Y las cosas morales. Yo sé que ser generoso es bueno, pero el acto de generosidad me exige un acto de libertad, que no me exige reconocer que 2 y 2 son 4. Y esta libertad es lo más propio humano. Más aún, es lo que nos hace parecer divinos, lo que nos asemeja más a Dios. ¿Cuál es, haciendo un paréntesis en lo que dice Ratzinger, cuál es el atributo que confesamos en el credo sobre Dios? ¿Qué decimos en el credo? Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Este es el primer atributo y el único atributo que en el credo rezamos sobre Dios. Cuando decimos que Dios es todopoderoso, estamos diciendo que es totalmente libre, porque no tiene ningún límite. El único límite del poder de Dios es su propio ser, su propia bondad, que no puede estar en contradicción el poder de Dios contra la verdad que es Dios o contra la bondad que es el mismo Dios. Cuando hablamos de la libertad de Dios, hablamos de omnipotencia. Nosotros, lo que nos hace a nosotros imagen, lo que nos da a nosotros este parecido con Dios, es justamente la libertad, que nos hace capaces de obrar libremente. Por lo tanto, en aquello que obramos con libertad, en aquello en lo que nuestra razón se enfrenta con la libertad para reconocer o no la presencia de Dios, para entregarnos o no a Dios, para seguir el mandato divino de la conciencia o no, para seguir el mandato de sus leyes o no, en eso justamente es donde ponemos en ejercicio nuestra libertad, es donde se manifiesta más nuestra dignidad divina, la dignidad más profunda de nuestro ser. Y que esta es lo que nos hace más parecido a Dios. ¿Qué es lo que hace posible la libertad? La libertad se hace posible por la razón que conoce la verdad y por la voluntad que puede decidir entre el sí y el no. Esto es lo que nos hace más parecidos a Dios. O sea, en esto consiste propiamente nuestra imagen de Dios. Y que con esta razón, con esta voluntad, con esta libertad, podemos acoger el don que hace Dios de sí
o no. Podemos dar fe a Dios o no. Podemos amar a Dios o no. Podemos esperar a Dios o no. Y así alcanzar nuestro propio destino o no. Esta es la enjundia de la vida humana. O sea, este es el centro del misterio de la vida humana. Cuando solamente se reconoce que el hombre es barro y no se reconoce que ha recibido este Espíritu Divino, en el fondo no se reconoce, no se conoce el misterio del hombre, y al final se hace violencia sobre el hombre y al final se destruye el hombre. Donde esto se reconoce aparece la civilización. Donde se deja de reconocer, llega la barbarie. Es así de sencillo. Ahora demos un paso más. Lo esencial, ¿qué es lo esencial de una imagen? Lo esencial de una imagen es que hace referencia a otra cosa. La imagen de la Virgen hace referencia a la mismísima Virgen. Lo esencial de una imagen consiste en que representa algo. Cuando yo miro una imagen, reconozco, por ejemplo, al hombre que ella representa, o al paisaje, etc. La imagen remite a otra cosa que está más allá de sí misma. Lo característico de la imagen, por lo tanto, no consiste en lo que es considerada aislada en sí misma. Pongamos el caso, pone Ratzinger aquí el caso de un cuadro, ¿no? El valor de la imagen, lo característico de ella, no es sencillamente el marco y el lienzo pintado con el óleo. Lo propio de la imagen consiste en que va más allá de sí misma, en que remite a algo que no está en ella. Así también, el ser, y no solamente algo que no está, es que estaba yo pensando, ¿no? Ahora, conforme estaba leyendo, no solamente es que la imagen remita, por ejemplo, pongámonos, es que no sé si tenéis en la imagen, por ejemplo, hay un cuadro, me estoy acordando ahora de un cuadro de Caravaggio, en el que están prendiendo a Jesús, ¿no? Bueno, vosotros os podéis imaginar la escena de todas formas, conocéis el cuadro o no. Está Jesús siendo capturado, están los captores allí capturando a Jesús, y detrás aparece un hombre mirando directamente al que mira el cuadro. Esto es muy típico de toda la pintura religiosa, no es solamente en este cuadro, pero me he acordado ahora de él. Y claro, el cuadro representa por un lado algo que no está allí, ¿no? Representa la captura de Jesús. No se podría explicar el cuadro en sí mismo si no es porque antes ha existido Jesús, porque ha sido capturado, etcétera, etcétera. El cuadro remite a algo que no está allí. Pero al mismo tiempo el cuadro remite al que lo mira, que tampoco está en el momento en el que Caravaggio pinta el cuadro. El cuadro remite también al que está observando aquel cuadro y el personaje que está mirando directamente hace que uno entre directamente en el cuadro. Bueno, el caso es que, entonces, lo propio de la imagen es ir más allá de esa imagen, hacia lo que remite, incluso hacia podríamos decir nosotros ahora, hacia un diálogo entre la realidad y nosotros mismos. Lo característico de la imagen, por lo tanto, no consiste en lo que es considerada aislada en sí mismo, un marco y un lienzo pintado al óleo, por ejemplo. Lo propio de la imagen consiste en que va más allá de sí misma, en que remite a algo que no está en ella. Así también, el ser imagen de Dios significa, sobre todo, que el hombre no está cerrado sobre sí mismo, no está clausurado sobre sí mismo. Y cuando lo intenta, se traiciona a sí mismo. El hombre, cada uno de nosotros, no somos nosotros cerrados con el límite de nuestro propio cuerpo o cerrados con el límite de hasta dónde llega nuestra inteligencia. Si hasta este punto o hasta este otro más alto. Y ya, ese es nuestro límite, ¿no? No es así. Ser imagen de Dios significa estar remitido a Dios, estar en relación con Dios. Es un dinamismo. Un dinamismo es algo que nos mueve hacia otra cosa, una fuerza que pone en movimiento al hombre hacia el totalmente otro. Ser imagen de Dios significa, pues, capacidad de relación. Significa que el hombre es capaz de Dios. En consecuencia, el hombre es
lo que es en su ser, en su más alto grado, cuando sale de sí mismo y dice tú a Dios. Y justamente, ¿para qué está la libertad? Antes hablaba de que el fundamento, o sea, lo más propio de la imagen es la libertad. Pero la libertad, ¿para qué sirve la libertad? La libertad sirve para acoger y para entregarse, para esta relación. Ser imagen de Dios, repito, significa capacitación, capacidad de relación. Significa que el hombre es capaz de Dios, capaz de acoger a Dios y de entregarse a Dios. En consecuencia, el hombre lo es en su más alto grado cuando sale de sí mismo y dice tú a Dios. El hombre es hombre cuando reza. A la pregunta, sigue diciendo Ratzinger, ¿qué diferencia propiamente al hombre del animal? ¿Qué le hace totalmente novedoso? Debemos contestar, el hombre es capaz de pensar a Dios, es capaz de rezar. Él es propiamente Él, de la forma más profunda, cuando entra en relación con su Creador. Por eso, ser imagen de Dios significa también que el hombre es un ser de la palabra y del amor, un ser en movimiento hacia otro, destinado a darse a otro, a poseerse Él precisamente cuando se entrega. Ser imagen de Dios significa así ser libre para entregarse, libre para el amor definitivo. Esto es todo lo contrario a lo que nuestra cultura moderna nos dice sobre el hombre, que nos dice que el hombre es un ser individual. Individual aquí es lo contrario a ser personal. Uno dice, ¿pero no son la misma cosa? ¿Ser una persona y ser un individuo? No. Ser persona hace referencia, la misma terminología, la misma palabra de persona hace referencia a aquel ser que está en relación con otro. El término de persona lo acuñó el cristianismo, lo tomó el cristianismo del lenguaje pagano, del lenguaje común del paganismo, de la cultura griega, que lo utilizaba para designar las máscaras las máscaras del teatro, ¿no? Eso seguramente lo sepáis, con las que los actores expresaban, dependiendo de la máscara, pues o tristeza o alegría o drama, etc. Y primero lo utilizaron unos herejes, los patripasianistas, pero no voy a contar toda la historia, pues sería muy largo de contar. Pero el caso es que al final la Magna Iglesia, los cristianos, utilizaron ese término para expresar la realidad de Dios en sus relaciones trinitarias. Es decir, que Dios es un solo ser y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se diferencian entre ellos justamente en la relación que tienen entre ellos, en que son personas, en su realidad personal. De esta comprensión de la realidad de Dios como un ser que es en comunión, como un ser en el que existe la relación, se pasó a utilizar el término de persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a utilizarlo para el hombre. Y entender que nosotros somos tales no como individuos aislados, uno junto a otro, sino como individuos que no simplemente están uno junto al otro, como si fuesen islas una junto a la otra, sino seres que están originariamente en relación con Dios y en relación entre ellos. Pues dice Ratzinger que esto es lo más propiamente humano. Ser imagen de Dios significa también que el hombre es un ser de la palabra y del amor, un ser en movimiento hacia el otro, destinado a darse al otro, a poseerse él precisamente cuando se entrega. Dice de la palabra porque la palabra es aquello por lo cual el hombre puede pronunciarse a sí mismo. La palabra, por el ejercicio de la palabra, el hombre puede pronunciar lo que es él mismo y cuando hace este ejercicio de la palabra, ir hacia el otro, buscar al otro. El otro puede acogerlo o no, pero puede acogerlo y entonces se establece el diálogo
mutuo de amistad, por ejemplo. Pues esto es lo más propio de la vida humana. Dice, la Sagrada Escritura nos permite, vamos a dar un paso más, la Sagrada Escritura nos permite dar todavía otro paso adelante. Si seguimos... Bueno, antes quería mostraros esta imagen. Como sabéis, es la creación del hombre en la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel. Y Miguel Ángel tiene una cualidad cuando pinta, ¿no? Y es que idealiza al hombre. Pero idealiza significa, claro, que uno ve aquí a Adán y parece un atleta desproporcionado quizás, ¿no? Y realmente lo hace así, voluntariamente, y lo hace así voluntariamente expresando la grandeza del hombre. Una grandeza que él pinta en el cuerpo, expresando una grandeza que está más allá del cuerpo. Pero ¿qué es lo que le da esta grandeza? La relación con Dios. La relación con Dios. Esto que no se puede pintar, ¿no? Esto que no se puede pintar, la grandeza del hombre, esta majestuosidad con la que Miguel Ángel pinta al hombre en la Capilla Sixtina, no solamente por las formas de su cuerpo, sino también por la actitud, ¿no? Parece que está allí tranquilamente, no sé, como si estuviese, como si fuese un señor, vaya, ¿no? Como si fuese un señor. Y es que realmente es como... En esto además rompe un poco la tradición que se había llevado hasta ese momento de cómo pintar a Adán en el momento de la creación. Pero él lo hace por este motivo, para expresar la grandeza del hombre cuando recibe este toque divino que le hace ser distinto a todos los seres. Pues se ponía ahí, el hombre referido a Dios y capaz de Dios, el hombre en relación con Dios. Aquí está toda la grandeza de su ser imagen. Insisto, cuando esto se reconoce, empiezan a surgir las cosas en el buen sentido, para uno mismo y en la sociedad. Cuando esto no se reconoce, uno pierde su propio horizonte y la sociedad, al final, y la cultura, la civilización mejor, la civilización termina en barbarie. La Sagrada Escritura nos permite dar todavía un paso más adelante. Si seguimos una vez más nuestra norma fundamental de poner en relación el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y de esta norma que hemos dicho ya al principio, de que deben leerse juntos, porque el Nuevo Testamento es donde se aclara el sentido que ya esbozaba el Antiguo Testamento, pues en ese momento veremos que donde aparece con más claridad cuál es la grandeza del hombre, no va a ser en el Adán que pinta en la creación, sino en el segundo Adán. En el segundo Adán. Perdonadme, pero estoy un poco espeso y se me ha olvidado decir, había puesto aquí estas palabras del Salmo, porque estaba pensando cuando lo preparé, diciendo, esta relación singular en la que Dios establece al hombre, esta relación que expresa aquí Miguel Ángel en el relato, en la escena de la creación de Adán, después de decir lo que hemos dicho, podemos volver a la pregunta que nos hacíamos al principio de ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y ahora cuando respondemos a esta pregunta, decimos, el hombre es alguien querido por Dios, alguien que ha recibido el aliento divino. Y el Salmo expresa un poco la respuesta a esta pregunta, ¿qué es el hombre? Señor, Dios y Señor nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que nos has dado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán, para que pienses, para que cuides de él, para que pienses en ellos. Os lo decía el último día, el universo es infinito,
bueno, no sé si infinito, no sé, es enorme, es extensísimo. Nosotros desde luego no podemos llegar a sus límites, ni en el macrocosmos ni en el microcosmos, no podemos, y sin embargo el hombre es el único ser al que Dios ha amado por sí mismo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es este hombre? ¿Qué somos cada uno de nosotros? Para que nos hayas dado tu aliento divino, para que nos hayas hecho capaz de ti, capaz de entrar en relación contigo, capaz de escuchar tu palabra, por lo tanto capaz de recibir a tu Hijo, el que es uno contigo desde toda la eternidad. ¿Qué somos nosotros? Que somos capaces de tu palabra, capaces de alcanzarte a ti. Sigue el misterio, pero ahora el misterio se aclara con respecto al misterio de lo que somos, pero un misterio que se aclara por estos textos que nos dicen que nosotros estamos en relación con Dios y que lo más propio nuestro se aclara por esta relación originaria que tenemos con Dios. Y si se aclara en el Antiguo Testamento, pues mucho más en el Nuevo. Dice la carta a los Corintios, el primer hombre, Adán, fue hecho un ser vivo. El último Adán, que es Jesucristo, espíritu que da vida. Y dirá también San Pablo en la carta a los Colosenses, el cual, hablando de Cristo, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, dando a entender así que con Cristo hemos sido recreados de nuevo y empieza con Él una nueva creación. Él es el nuevo Adán. Y si el primero fue revestido de tal majestad, a pesar de ser humilde, como dijimos el otro día, hecho de la tierra, etc., pero de tal majestad que recibió el aliento divino, cuanto no más ahora en la segunda creación. Dice Ratzinger, en el Nuevo Testamento Cristo es denominado el segundo Adán, el definitivo Adán y la imagen de Dios. Esto quiere decir que precisamente en él se pone de manifiesto la respuesta definitiva a la pregunta que es el hombre. Solo en él aparece el contenido más profundo de este proyecto. Cristo es el hombre definitivo y la creación es, en cierto modo, un anteproyecto de él. Cristo es el hombre definitivo y todo lo anterior es como un esbozo que va poco a poco gestando lo que es necesario para que el Hijo de Dios se haga hombre y lleve a su plenitud la obra creadora, para que la imagen llegue a ser semejanza, para que el hombre semejante a Dios termine de ser, para que el Espíritu de Dios termine de dibujar en el hombre la imagen perfecta de Dios. Así que podemos decir, el hombre es el ser que puede llegar a ser hermano de Jesucristo. Hermano de Jesucristo. Es la criatura que puede llegar a ser una con Cristo. Y si es una con Cristo, puede empezar a vivir en las relaciones trinitarias. Una con Dios. De esta forma, la orientación de lo creado a Cristo, la orientación de todas las cosas a Cristo, del primer Adán al segundo Adán, significa que el hombre es un ser en camino, un ser que se está haciendo. Nosotros estamos haciéndonos. Todavía no es el mismo, tiene que llegar a serlo definitivamente. ¿Cómo se llega a ser definitivamente? Cuando uno llega a ser... Es que este estar en movimiento aparece constantemente. Me está acordando ahora de cómo se expresa el evangelista San Juan, ¿no? Dice, el verbo se hizo carne, dice, vino a los suyos. El verbo se hizo hombre, se hizo carne, dice, vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Y añade a continuación, pero a cuantos le recibieron, les dio potestad. Primero leo lo que está aquí traducido. Esta es la Biblia de Navarra. Dice, pero a cuantos le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Les dio potestad, poder de ser hijo de Dios. Literalmente podría traducirse, les dio potestad o les dio capacidad para llegar a ser hijos de Dios. Como veis, lo que se expresa aquí es un movimiento a nosotros que somos imagen de Dios, que somos criaturas divinas. Nos dio poder para llegar a ser, es decir, para llegar a una realidad que no éramos, para llegar a ser hijos de Dios. Hijos de Dios significa partícipes de la vida
del Hijo único. Y luego añade, si creen en su nombre. Porque el principio de la filiación divina es la fe y el bautismo. Si creen en su nombre. De esta forma, dice Ratzinger, la orientación de lo creado a Cristo, del primer Adán al segundo Adán, significa que el hombre es un ser en camino, un ser que se está haciendo. Todavía no es el mismo, tiene que llegar a serlo definitivamente. Todavía no hemos llegado a ser lo que seremos, si Dios quiere. Aquí, en medio de la reflexión sobre la creación, asoma ya el misterio pascual, el misterio del grano de trigo que muere. Asoma que realmente la creación no terminará hasta la resurrección. El hombre debe convertirse con Cristo en el grano de trigo que muere para poder verdaderamente resucitar, para levantarse verdaderamente y ser entonces el mismo. El hombre no se entiende únicamente, y aquí esto es muy importante, para entender, para responder a la pregunta ¿qué es el hombre? Y por lo tanto también para responder a la idea de la creación de Dios, debemos entender que la creación pone al hombre en la existencia, pero una existencia que está en progreso, que está en movimiento. Y que no entenderemos y no llegaremos a ser lo que verdaderamente somos hasta participar de la resurrección del segundo Adán, de Cristo. Allí se configura, se termina de realizar nuestra creación por parte de Dios, por decir de alguna forma. El hombre no se entiende únicamente a partir de su origen pasado, ni por el tramo aislado de su existencia ni por el tramo aislado de su existencia presente. Esto es una cosa que a nosotros nos amarga muchísimo, a todos los hombres en realidad, entender quién eres tú y entender que somos por el momento presente, como si no existiese el pasado y sobre todo como si no existiese la eternidad como nuestro verdadero destino. Claro, cuando antes consideramos el presente aislado, que a lo mejor es la enfermedad, o a lo mejor es el hastío, o a lo mejor es el excesivo trabajo, o a lo mejor es lo que sea, perdemos la esperanza. Nosotros nos definimos por la eternidad. Y no cualquier eternidad, la eternidad de la Trinidad, de la participación en la vida del Hijo de Dios. El hombre no se entiende únicamente a partir de su origen pasado, ni por el tramo aislado de su existencia que llamamos presente. Él está dirigido hacia el futuro, que es precisamente el que le da la luz necesaria para saber quién es. El futuro nos dice quiénes somos. Dice San Juan, queridísimos, ahora somos hijos de Dios y aún somos hijos de Dios por la fe y por el bautismo. Aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Esto es lo que nos define. Seremos como Él, lo veremos tal cual es. Por eso decía que la imagen del segundo Adán, ya como cogí la imagen de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, pues ya también cogí la del juicio final, que representa a Cristo resucitado como juez. Aquí aparece como juez y con ese gesto de la mano izquierda, ¿no? No, de la mano derecha, que es un gesto con el que aparecen los emperadores, representados los emperadores como gobernantes del universo, los emperadores romanos. Y aquí aparece Cristo otra vez como un portento, ¿no?, humano, con las heridas de la pasión, pero ya casi borradas, ya casi olvidadas, y bueno, pues como el juez de todas las cosas. Pero bueno, la imagen es que nosotros participaremos de la gloria de Dios, de una gloria humana, que será participación de la gloria divina. Y eso es lo que nos define. La respuesta de qué es el hombre está en nuestro destino, en el destino al que Dios nos llama.
siempre tenemos que ver en el otro hombre, dice, termina Ratzinger este punto, a aquel con el que yo alguna vez participaré de la alegría de Dios, de la gloria de Dios. Debemos contemplar al otro. Esto es difícil, ¿no? Porque a veces nosotros miramos al otro y primero no tiene este aspecto majestuoso que tiene Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel, o sea, el Jesús juez de Miguel Ángel no tiene este aspecto así atlético, de atleta y de majestad, sino tenemos otro aspecto, lamentablemente. Entonces, miramos al otro y no es fácil contemplar la gloria. Y si escarbamos más allá de la apariencia y vemos los defectos, las tristezas, las melancolías, las ñoñerías, las miserias, los pecados, las no sé qué, pero la fe nos enseña que cuando nosotros nos miramos tenemos que entender, la revelación de Dios, ¿no?, que es lo que tenemos entre manos, nos enseña que nosotros nos definimos por aquello a lo que Dios nos ha llamado. ¿Qué es esto? Es muy bonito cuando uno ve el juicio final, ¿no?, ver cómo Miguel Ángel pinta las imágenes que están alrededor de Cristo. Las imágenes que están alrededor de Cristo, la de los santos, ¿no? Santa María Virgen está ahí como escondida en su costado, siempre ahí en su costado, y las demás imágenes aparecen también formidables, ¿no? Son imágenes. Y conforme va bajando la escena hacia los infiernos, hacia las almas que están atrapadas ahí en el purgatorio, un demonio tira de ellas, los ángeles tiran hacia arriba, los demonios hacia abajo, las imágenes pierden belleza, pierden esplendor. Pero nosotros debemos entender que nuestro destino es este. Y cuando miramos al otro, podemos mirarlo pues como Dios lo mira, mirando su destino, aquel por el cual Dios se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos.